Tengan todos muy buen día, bienvenidos una vez más al podcast Ruta Sostenible, porque para Fundemás la sostenibilidad es la ruta correcta. En esta ocasión queremos compartir con ustedes una experiencia muy interesante de una empresa que tiene un valor muy importante por todo lo que realiza y en todo lo que se basa su modelo de negocio. Es una empresa que tiene bastantes años de trayectoria en el país. Está relacionada muy fuertemente a otra empresa que tiene mucho bagaje en sostenibilidad en nuestro país y que también nos ha acompañado en este espacio. Me refiero a la empresa Geocycle. Nos está acompañando en esta ocasión Ada Shente, quien es Head Comercial de la empresa. Ada, bienvenida. Bueno, gracias Luis por la invitación. Creo que estos espacios son muy interesantes e importantes para profundizar estos temas que en lo personal a mí me enriquecen, lo que es Excelente. La parte de economía circular y el tema de cómo un residuo puede descarbonizar un país, una ciudad y una industria. Excelente, y de eso vamos a conversar. Hoy vamos a conocer un poco más de cómo Geocycle está impactando en la sostenibilidad de El Salvador. Unas breves palabras, ya le daré a usted la oportunidad de que nos comente más al detalle. Geocycle es una empresa que pertenece al grupo Holcim y recientemente han relanzado su identidad de marca en El Salvador. Para conocer o antes de profundizar en este relanzamiento de marca, que evidentemente no solo es imagen, sino que hay una gestión detrás y sobre todo que tiene que alinearse ya con los propósitos que la empresa como tal realiza, pero empecemos por lo básico. Coméntenos, ¿qué es Geocycle? Bueno, como mencionas Luis, Geocycle es una empresa de gestión sostenible de residuos que pertenece al grupo Holcim, un grupo de construcción más grande del mundo, ¿verdad? Pero quisiera mencionarte que más allá de esa definición corporativa, Geocycle en realidad es una respuesta concreta ante estos desafíos ambientales de nuestro tiempo, ¿verdad? Entonces, principalmente aportamos a esas preguntas en temas de residuos. ¿Qué hacemos con los residuos que no se pueden reciclar por métodos tradicionales? Y eso es lo que Geocycle hace. Ofrece esas soluciones ante esos desafíos. Ok, yo recuerdo, usted me corregirá, Geocycle lo hemos escuchado mucho, tuvo un impacto muy importante en la gestión de residuos, principalmente en Metapán. Uno de los principales residuos que recuerdo yo era el tratamiento de llantas, ¿verdad? Correcto. ¿Es correcto? Sí, es correcto. Sí, tenemos esos proyectos y pues tenemos otras alianzas que abonan, digamos, a esta gestión, ¿verdad? Entonces no solamente es el tema de llantas, sino que de residuos municipales, residuos industriales y de esas industrias, pues es una gama pues, enorme. Totalmente. Entonces, en pocas palabras, Geocycle es eso. Se encarga de identificar esos residuos que de no tratarse adecuadamente pueden generar un riesgo de contaminación para el entorno y evidentemente para la sociedad. Y Geocycle hace esa gestión para dar una alternativa para poderlo utilizar o darle otro destino, ¿correcto? Correcto. Excelente. Ajá. Ahora bien, ya que conocemos un poco de Geocycle y que evidentemente su enfoque es economía circular, gestión de residuos, recientemente, hace un par de semanas, hicieron este lanzamiento de su marca, de una nueva identidad. Claro, los que estamos en este mundo comprendemos que lanzar una nueva identidad no significa, es cambiar el logo, sino que también hay una justificación y un razonamiento que va detrás. Sí. En ese sentido, ¿qué representa esta evolución para la compañía y por qué era importante marcar esta nueva etapa en el país de Geocycle? Bueno, en El Salvador ya llevamos operando más de 17 años. Recientemente, es más, hace 2 días, el sábado pasado, cumplimos 19 años operando Excelente. Aquí en El Salvador. Felicidades. Gracias. Y en el 2025, para ponerte el contexto, digamos, de los impactos que Geocycle realiza, no solamente a nivel de industria, sino que a nivel de país, logramos transformar o gestionar más de 60,000 toneladas generadas, ¿verdad? En El Salvador, ¿verdad? Y es transformar esos residuos en recursos útiles a través de un proceso, ¿verdad?, que se le llama de forma técnica coprocesamiento. Entonces, sí. ese es el concepto o esa, digamos, es el significado simple para comentarte qué es lo que se hace al residuo. Transformarlo en un recurso para poderlo incorporar al proceso productivo de cemento. Entonces, a raíz de esa, digamos, historia, ¿verdad?,
nace la necesidad también de ir de la mano de los retos que el mundo y el país nos van exigiendo, ¿verdad? Entonces, nacemos con eso en mente, ¿verdad? De ir creciendo con los retos del día a día, y porque necesitamos encontrar o poder cambiar ese mindset que mucha gente piensa que el residuo ya no tiene un valor. Claro. Entonces, puede ser que para la industria donde lo genera ya no tiene valor, pero para otros sí. Así es. Entonces, obviamente está el reciclaje tradicional, pero GeoCycle entra cuando ya no hay una iniciativa, una actividad donde decimos ya es un reto y no lo podemos atacar de una forma convencional. Ok, lo que usted menciona es importante porque evidentemente, su afirmación es muy válida, para otras industrias puede que cierto residuo no represente algún valor, sino más bien representa un riesgo de contaminación, por así decirlo. Pero no significa que en otros sectores o en otros rubros no pueda aprovecharse, y eso es lo valioso. En términos simples estamos hablando de economía circular, que esto es aplicada a la gestión de residuos. Entonces, cuando hablamos de economía circular, muchas veces el concepto puede sonar lejano o técnico, pero desde la experiencia de GeoCycle, coméntenos cómo se traduce esta circularidad en soluciones concretas para las industrias, las ciudades y el país. Bueno, como mencionas, Luis, es cierto, a veces la economía circular se puede interpretar de una forma abstracta, ¿verdad? Claro. Pero para nosotros, para la práctica, para GeoCycle, significa una sola cosa: encontrar e identificar un residuo y poderle encontrar un reuso en nuestro proceso para que no termine en un relleno sanitario, en un enterramiento, y que eso, quieras o no, hay un impacto ambiental bastante grande, ¿verdad? Entonces, trabajamos con industrias farmacéuticas, textiles, manufactureras, agrícolas, municipios, y lo que para ellos es un desecho, pues para nosotros puede ser una materia prima, un recurso alterno, y de esa forma pues logramos aprovechar el valor energético o el valor mineral que este material pues pueda todavía tener para nuestro proceso, ¿vea? Entonces, y para las ciudades significa colocar como municipios, o significa colocar en municipios y poder extraer esos residuos que hoy por hoy son los más retadores, ¿verdad? Porque es donde más se produce y se genera dichos residuos. Ok, y esta labor no solamente tiene un impacto valioso en aspecto ambiental, al poder colocar esos residuos en otros procesos para evitar generar algún impacto ambiental dañino, sino que también contribuye al bienestar de las sociedades, se reduce residuos que puedan afectar comunidades, municipios. Yo recuerdo, como usted menciona, GeoCycle está por cumplir acaba de cumplir 19 años. Yo lo conocí hace muchos años también, creo que estaba en los primeros años iniciando este proyecto, y de hecho se mencionaba mucho que como uno de los residuos que mucho se trabajó en Metapán principalmente era las llantas, y que evidentemente una llanta mal colocada puede generar focos de enfermedades como el todos conocemos. Pero se mencionaba mucho y se vinculaba mucho que Metapán en su momento tenía índices de dengue muy bajos. Sí. Y se mencionaba que en gran medida era la labor de estar recolectando, identificando esos residuos, porque entraban al procesamiento, como usted menciona, y que más allá del impacto ambiental que se estaba superando, también ayudaba al bienestar de la comunidad. Entonces, eso es algo que vale la pena destacar porque es importante, es un resultado de la labor que se está logrando, y evidentemente 19 años de trabajo lo demuestran, lo respaldan de que hay un impacto bastante importante, y sobre todo es una contribución social y ambiental también. Ahora bien, GeoCycle, usted mencionó un dato muy interesante que lo vamos a desglosar un poco más. Actualmente recolecta más de 60,000 toneladas de materiales en El Salvador. Y según los cálculos que hemos conversado previo a esta entrevista, eso equivale a los residuos generados por 200,000 salvadoreños. Correcto. O sea, lo menciono porque vale la pena destacar la magnitud de la labor que ustedes están haciendo. ¿Qué impacto tiene esta gestión en la reducción de emisiones y en la transición hacia modelos más sostenibles de producción y consumo? Bueno,
Exactamente, más de 60,000 toneladas de residuos transformados en el 2025 equivalen más o menos a 12 millones de toneladas de CO2 que no llegaron al medio ambiente. Correcto. Para que sepan. Aparte, de hecho, esa es la expresión correcta, que no llegaron que no llegaron al medio ambiente. Y pues aparte del tema de la descarbonización, también van otros indicadores como qué plásticos que no se pueden recircular o reciclar de forma tradicional también recuperamos, y eso equivale más o menos a 4,000 toneladas de plásticos que también no llegaron al medio ambiente, ¿verdad? Y aparte pues sustituir es de esos de más de 60,000 toneladas, también lograr sustituir energía fósil, ¿verdad? Hemos logrado sustituir más del 25% de la energía que, digamos, que nuestro proceso exige por estas alternativas de materiales, ¿verdad? Y el coprocesamiento en ese sentido se convierte en una herramienta poderosa para poder descarbonizar no solamente nuestro proceso productivo, sino que también ayudarles a las otras industrias de que ese residuo cómo impacta a sus procesos y cómo estas soluciones y estas alianzas entre industria, municipios y país puede interpretarse y decir, como país logramos por medio de alianzas con Geocycle 12 millones de CO2 que no llegaron a nuestro medio ambiente. Y quieras o no, es una de las partes que más me motiva a nivel personal, porque Geocycle, si bien es cierto, nace como un gestor de residuos, sí, llegamos dentro de estos 19 años a convertirlos a aliados estratégicos para poder medir y poder transitar ya a esa economía circular, a esa sostenibilidad que toda la industria y que hoy por hoy pues el mundo está exigiendo para poder tener un mundo mejor, ¿verdad? Y para ir generando progreso con estas iniciativas, con estas actividades, que es el nuevo propósito con el que Geocycle nace con esta nueva imagen: transformar residuos en progreso y teniendo una visión en vivir en un mundo donde nada se deseche, ¿verdad? Entonces, esa es la convicción, ese es el propósito de la nueva marca, y no solamente una nueva imagen que se ve bonita, porque la verdad me encanta, pero es el propósito y el trasfondo y la transformación que tantos años de experiencia y tantos años que hemos estado en El Salvador pues nos exige ir avanzando. Excelente. Y uno de esos avances, me parece importante mencionarlo, como usted muy bien lo menciona, uno de esos avances que han marcado este hito en este cambio de imagen, y como lo decíamos al inicio, no solamente es cambiar la identidad, sino que también es cambiar incluso cómo se gestiona el trabajo. Uno de estos resultados o esta visión es el desarrollo de una trituradora satélite en fuente, que me parece un término interesante que ya nos lo va a comentar, que permitirá gestionar más toneladas de residuos sólidos urbanos clasificados. Cuéntenos, ¿en qué consiste este proyecto y por qué es estratégico para nuestro país? Bueno, hoy por hoy tenemos una planta separadora con nuestros aliados de ACEMUSA, ¿verdad? Parte de esas más de 60,000 toneladas pues, transformadas en el 2025 salen de ese punto o esa fuente, y colocar esta trituradora satélite en ese punto nos va a permitir reducir más de 6,000 toneladas de CO2 adicionales que hoy por hoy lo cerramos en el 2025, ¿verdad? Excelente. Entonces, y para que te pongas, digamos, para que tengan dimensión que representan esas 6,000 toneladas de CO2, es un equivalente a poder retirar 14,000 vehículos en circulación. Sí. Entonces, si uno se va por el número 6,000 toneladas, podría confundirse de que es poco, pero realmente la magnitud es grande. Exacto. Entonces, todo eso va amarrado a nuestra nueva visión, ¿verdad? Y este es uno de los proyectos que a nivel de grupo nos entusiasma un montón, porque hacemos más con este tipo de iniciativas que probablemente no requieren, digamos, tecnología y requieren ese deseo.
¿verdad? Así es. Entonces, la verdad, la responsabilidad extendida del grupo está bien marcada porque ya no es solamente una responsabilidad del municipio gestionar su residuo, Correcto. sino también que también nos convertimos en ese aliado para hacer un país o un mundo y un El Salvador más limpio. Excelente. Y tomando de base esto último que acaba de mencionar, las alianzas, si hablamos de transformación sostenible, es muy importante porque para lograrlo se requiere colaboración multiactor, empresas, municipios, instituciones y diferentes actores que compartan el mismo objetivo. Desde su experiencia, si nos puede compartir qué tipo de alianzas necesita El Salvador para avanzar hacia una gestión de residuos más circular y eficiente. Ok, bueno, excelente pregunta, Luis. Bueno, desde mis responsabilidades, digámoslo así, yo soy parte de generar ese puente entre Geocycle y aliados, ¿verdad? Excelente. ¿Y qué tipo de aliados es importante para que esta sostenibilidad no se quede en una palabra, sino que ya en una acción? Se requieren 3 tipos de alianzas: industria, municipios e instituciones, ¿verdad? En ese sentido, las alianzas con la industria, que son empresas que deciden que su responsabilidad es más no un requerimiento, digamos, de empresa, sino que también una responsabilidad que termina más allá de un producto terminado, ¿verdad? Que no se enfocan nada más, ya vendí, ya hice mi producto, sino que también van más allá de esa responsabilidad. Entonces, esa alianza es importante para poder ir creciendo en temas de sostenibilidad. Para mí, los segundos aliados pues, son los municipios. Como te mencionaba, la alianza con ACEMUSA nos ha permitido de generar un impacto medible, real para la sociedad de El Salvador. Y pues las alianzas con instituciones, ¿verdad? Regulatorias, académicas y financieras que se crean para poder crear ese entorno y que esa no sea la excepción, sino que la norma. Claro. Entonces, para mí esas son claves, las 3 alianzas. Y aparte, pues, estas industrias o lo que Geocycle ofrece ante estas alianzas, aparte de los impactos reales de país que son medibles, buscar esa trazabilidad y certificación que Geocycle ofrece, por lo menos a las industrias, ¿verdad? Y esa visión compartida para poder transformar la sostenibilidad en acciones concretas. Ok, súper, excelente. Bueno, hemos conocido el impacto que ha tenido Geocycle, cómo ha trabajado desde que inició hace 19 años, que es muy meritorio destacarlo porque nacieron con un enfoque de sostenibilidad y lo han mantenido a lo largo de 19 años, que es muy importante. Han ampliado ese rango de gestionar residuos para que no lleguen al medio ambiente, como lo había mencionado acá. Y creo que esto es algo importante que debemos de resaltar. Ya para ir finalizando, Ada, Geocycle plantea el propósito de construir un mundo donde nada se deseche. En esa línea, ¿cuáles son los próximos pasos de la compañía en El Salvador y qué mensaje le darían a las empresas que aún no han iniciado su transición a una gestión más sostenible de residuos? Si quiere, vamos por partes. ¿Cuáles son sus próximos pasos a futuro? Bueno, primero, pues, consolidar el proyecto de la trituradora satélite. ¿Sí? Creo que es importante para poder ampliar nuestra red de alianzas con municipios. Excelente. Y seguir escalando, pues, el volumen de residuos gestionados en el país y poder seguir impactando en temas de descarbonización y economía circular. ¿Qué mensaje les podría dar a las empresas o municipios, etcétera, que aún no han dado el primer paso? Es poner en retrospectiva que a veces el costo de no actuar ya es mayor que el costo de hacerlo. Totalmente. Entonces, el planeta no espera. Las regulaciones no esperan, ¿verdad? Totalmente. Y cada vez más los consumidores y los socios comerciales también no esperan, ¿verdad? Entonces, la pregunta ya no es si hay que hacer la transición, sino que cuándo y cómo, ¿verdad? Y el cómo, pues nosotros les apoyamos. Excelente. No, perfecto. Sí. Eso así es. De hecho, el mundo está cambiando. Muchas cosas, también nuestro país está siendo influenciado por muchos enfoques de sostenibilidad y la circularidad, la economía circular o la gestión de residuos eficiente es un tema que está tomando bastante importancia en nuestro contexto y evidentemente Geocycle ya tiene muchos años de experiencia trabajando eso, entonces como usted bien lo menciona, son un socio y aliado estratégico para cualquiera
que esté interesado. Ada, hemos finalizado de esta manera esta entrevista. Son casi cerca de un poco más de 20 minutos de conversación. Como le decía al inicio, el tiempo pasa volando. Muchas gracias por acompañarnos, pero sobre todo por compartir cómo GeoCycle está impulsando esta nueva etapa de circularidad, basada en innovación y sobre todo en descarbonización para El Salvador. Este tipo de iniciativas nos recuerdan que los residuos también pueden convertirse en recursos y en la sostenibilidad, y que la sostenibilidad, requiere una visión, colaboración y acción concreta. Sí. Ada, felicidades por su esfuerzo, felicidades por los logros alcanzados, felicidades por esos 19 años y que sean muchos años más. Bueno, Luis, muchas gracias por la invitación. Nada más dejarles este dato. A nivel global, GeoCycle transforma más de 12 millones, ¿verdad?, de toneladas de residuos en recursos, y esto se hizo durante el 2025. Excelente. Y El Salvador es parte de esa historia. Ok, es parte de ese logro. De ese logro a nivel global. Excelente. Así que creo que estamos en un buen camino. La transformación sostenible requiere visión compartida y alianzas a largo plazo. Así que gracias por la invitación. Gracias a ustedes por acompañarnos, por compartir su experiencia, y a todos los que nos están viendo, muchísimas gracias por formar parte de este episodio de Ruta Sostenible, porque para GeoCycle y Fundemás, la sostenibilidad es la ruta correcta. Muchísimas gracias.